Ajá. Oh. Ajá. Se propone en Puebla cambiar la legislación para tipificar las terapias de conversión. Esas que te venden un cambio de inclinación, que quitan lo homosexual. Hoy nomás hazme el favor. Se volvió famosa su metodología cruel. Hay unos testimonios que te erizarían la piel. A una la violaban por lesbiana mientras él le susurraba al oído: ahora sí ya eres mujer. Tortura, humillación, lobotomía, terror psicológico de noche y de día. A otros les conectan el sexo a una batería y les dan choques y se excitan con cierta pornografía. A otro lo exorcizan, le dicen que es obvio, que está poseído, que es gay por un demonio. Y el único demonio que viene este consorcio es el que hace del prejuicio un modelo de negocio. Homosexual no es estar enfermo, nah, no nos sirve tu terapia. Ser homófobo es enfermo y requiere terapia contra la ignorancia. Homosexual no es estar enfermo, nada que curar, no gracias. Ser homófobo es enfermo, terapia social contra la ignorancia. Al niño le gustaban las muñecas, no el fútbol. Su padre no lo aceptó y pagó por su conversión. Después de aquel infierno, ¿sabe usted lo que cambió? Conservó lo homosexual, pero la infancia no. Y los adultos que van voluntariamente, podríamos decir que les lavaron la mente. Es como un culto, una secta, el coaching de siempre. Cárcel para los que lucran con el dolor de la gente. Daños permanentes, pensamientos suicidas, medicación forzada, violaciones correctivas. Ahora quien se va a transformar con esta medida es su grupo de autoayuda en asociación delictiva, y es efectiva esta ley en CDMX y en otros estados se está intentando también. Mientras tanto, solo queda algo por hacer: no arreglar lo que no está roto y no cambiar lo que está bien. Homosexual no es estar enfermo, nah, no nos sirve tu terapia. Ser homófobo es enfermo y requiere terapia contra la ignorancia. No es estar enfermo, nada que curar, no gracias. Hey, ser homófobo es enfermo, terapia social contra la ignorancia. S.O. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Danger, acá por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de Buena Fe. Hoy hablaremos con el historiador Felipe Ávila sobre su libro Las compañeras de Zapata. Por medio de una revisión de fuentes documentales, testimonios y entrevistas a investigadores especializados en la figura de Emiliano Zapata, el autor centra su trabajo en la vida privada de uno de los personajes más emblemáticos de la historia de México. La intención de Ávila es mostrar el andar cotidiano del caudillo para comprender de manera más integral los motivos y sucesos que marcaron la trayectoria de quien lideró el levantamiento contra la dictadura de Porfirio Díaz en el estado de Morelos. Formalmente, el libro se estructura con la perspectiva de las mujeres que acompañaron a Zapata en diferentes momentos, cuyas voces no solo ayudan a dar cuenta de los eventos en los que él participó, sino que relatan los detalles de hechos en los que ellas también fueron protagonistas. El trabajo historiográfico de Ávila contribuye de igual modo a observar de primera mano las circunstancias sociales, económicas y políticas que se vivían a inicios del siglo XX y que detonaron el movimiento armado. A partir de esto puede analizarse, por ejemplo, las causas de las altas tasas de mortalidad infantil que perjudicaban sobre todo a los sectores más empobrecidos de la época. Además, permite dilucidar las dinámicas internas de los ejércitos que participaron en la Revolución Mexicana. Para profundizar en los diversos asuntos que trata el libro, vamos con Felipe Ávila y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de Buena Fe. Esta noche nos acompaña el sociólogo e historiador Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cabeza pensante de la Comisión de Conmemoraciones, en fin, un activo escritor. Haces tantas cosas, Felipe, que yo me pregunto a qué horas escribes, porque acabas de estrenar un libro sobre las compañeras de Zapata, o sea, andas en mil cosas. Sí, pues te das tiempo, Gibran. Ante todo, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Te saludo a ti y a tu amable auditorio. Es cosa de que te organices.
Con la pandemia, el tiempo que estuvimos recluidos trabajando en casa, tenías un poquito de tiempo extra porque no tenías que desplazarte en transporte, no tenías que ir a reuniones, y aunque el Zoom se convirtió en un tirano para todos nosotros, sí podías ganarle un poquito de horas al día para ti. Y las noches, porque pues además los días dejaron de ser diferentes y los fines de semana prácticamente desaparecieron. Ya no había mucha diferencia entre que estuvieras en un miércoles o en un domingo, porque tenías que estar trabajando todo el tiempo en tu computadora. Y esos ratos que le fuimos ganando al día, por ya no tener que atravesar media ciudad en el tráfico, los dedicaba a escribir. Tengo una rutina de escribir por lo menos 2 horas diarias, llueva, truene o relampaguee. Es algo que a mí me ayuda, me siento bien, es como parte de hacer ejercicio. Sin eso no siento que el día no me rindió. Entonces tengo una disciplina desde hace tiempo de escribir por lo menos 2 horas al día. Y yo creo que pues eso es lo que me ayuda para poder sacar algunas cosas. De ahí el libro. Estamos en noviembre, estamos conmemorando como cada año la Revolución Mexicana, que como hemos hablado aquí son muchas revoluciones. Entonces, hoy quiero hablar particularmente de la Revolución de Zapata y de tu nuevo libro, de las compañías de Zapata. ¿Por qué es importante hoy pensar en Zapata? Mira, yo creo que Zapata sigue siendo vigente. Esta consigna que hemos escuchado tantas veces en las marchas y en las movilizaciones de todo tipo, de que Zapata vive, la lucha sigue, yo creo que tiene sentido. No solo porque la gente lo recuerda como uno de sus personajes históricos más cercanos, sino también porque yo creo que la revolución que encabezó Emiliano Zapata ha sido la más profunda en términos de transformar realmente a fondo las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Creo que llevó a cabo la práctica más radical de toda la revolución y quizá de toda la historia de México. Y aunque no ganó, dejó una huella tan profunda que no solamente los campesinos y los indígenas siguen haciendo suyo el programa zapatista y la práctica zapatista, sino que con el paso del siglo XX lo fueron asimilando, incorporando, nutriendo otro tipo de movimientos sociales. ¿Por qué la práctica más radical? Porque mira, el zapatismo fue el único que realmente repartió la tierra. Todas las haciendas, los ingenios azucareros fueron expropiados, y a diferencia de lo que ocurrió en el norte, en donde hubo una administración de los revolucionarios sobre esas propiedades agrarias, en los territorios zapatistas se les entregó a las comunidades. Las comunidades recuperaron sus tierras y Zapata les permitió que escogieran cómo las querían trabajar, si colectivamente, si en parcelas individuales, y también les dijo, bueno, ¿qué quieren sembrar? ¿Quieren seguir sembrando caña o prefieren sembrar otra cosa? Y las comunidades mandaron al cuerno el cultivo de la caña, que para ellos estaba asociado con la conquista y colonización y dominación española y las leyes del mercado que se les impusieron y que los sometieron, los subordinaron por centurias, y prefirieron dejar de sembrar caña y se pusieron a sembrar maíz y frijol y calabaza y jitomate y chile, hortalizas y verduras, y a ellos no les interesaba producir para el mercado. Ellos querían producir lo que necesitaban para vivir. Y esta es una gran transformación porque las comunidades recuperaron la tierra que les pertenecía, la trabajaron en libertad y además pudieron reconstruir sus formas de organización y de autogobierno. El ejército zapatista era como el brazo armado defensor de las comunidades, pero lo que Gili plantea muy bien desde su clásico libro de la Revolución Interrumpida, a esta experiencia zapatista Gili le pone la Comuna de Morelos, tratando de establecer un símil histórico pues, con la famosísima Comuna de París, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que el zapatismo dejó tanta huella, no solo por el carisma de Emiliano Zapata, por lo heroico y lo trágico de su experiencia,
sino sobre todo porque representó la aspiración de millones de campesinos y de indígenas mexicanos y se convirtió en un símbolo de la lucha, de la resistencia y de la dignidad de los campesinos, de las familias rurales y de los indígenas del mundo, no solo de México o de América Latina. Yo creo que por eso es que Zapata sigue siendo tan recordado, y porque dejó un ejemplo de lucha, dejó una obra que las comunidades que recuperaron sus tierras y que pudieron reconstruir su vida de una manera diferente, no solamente lo recuerdan, sino que se convirtió en un ejemplo para muchas otras comunidades de otras latitudes, ¿no? Vamos a aprovechar que estamos con el zapatólogo más destacado del país para preguntarte lo siguiente. Ahora que decías, la comuna de Morelos, es cierto que hay razones para pensar que más allá de un símil hay una conexión intelectual entre experiencias de socialismo radical y de anarquismo con el zapatismo. El principal nexo que yo encuentro, desde luego, es el lema Tierra y Libertad, que yo lo conozco del populismo ruso, que a su vez era heredero de muchas ideas anarquistas. Ese lema, ¿cómo llega al zapatismo? ¿Por dónde? ¿Cuáles son los intelectuales que le dan esa forma que le permiten a Gili hablar de la comuna de Morelos? Es un proceso muy interesante, peculiar, Gibran. Desde luego tiene su origen en el anarquismo ruso, después pasa al anarquismo europeo, llega a los sindicatos anarcosindicalistas en los Estados Unidos, lo comienzan a reivindicar los magonistas, y en el zapatismo original algunos de sus intelectuales más destacados, como Antonio Díaz Soto y Gama, habían sido miembros fundadores del Partido Liberal Mexicano, habían combatido a la dictadura porfirista, se habían tenido que exiliar a los Estados Unidos, y cuando estalló la Revolución Maderista, el sector más radicalizado del magonismo, que ya estaba enraizado en los Estados Unidos y ya tenía vínculos muy estrechos con el movimiento de la International Workers of the World, ya no tiene esa línea directa y esa intervención en la Revolución Mexicana. Incluso se deslindan de Madero porque sostienen que la Revolución de Madero es una revolución democrático-burguesa. Y para ellos esa no es una revolución social, porque en esos momentos la revolución que ellos quieren hacer es una revolución libertaria, ¿no? Y llaman en un primer momento a marchar junto con Madero, pero marcar claramente su línea divisoria, y después de plano rompen con Madero y lo combaten porque es una revolución con la que no están de acuerdo. Y al único grupo revolucionario que los magonistas sí ven con simpatía y apoyan y tienen vínculos directos con él es con el zapatismo. Hay muchos artículos de Flores Magón y de sus otros compañeros en Regeneración en donde reivindican absolutamente lo que está haciendo el zapatismo. Incluso llega en algunos momentos a decir que es una revolución libertaria también, que hay un sesgo anarquista dentro del zapatismo, ¿no? Y fíjate que el lema de los zapatistas en realidad nunca fue el de Tierra y Libertad. El de ellos siempre fue Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Así era como firmaban todas sus proclamas y todos los manifiestos de Emiliano Zapata. Reforma, libertad, justicia y al final la ley. Y al final la ley. Pero después, ya en los últimos años del zapatismo, cuando los magonistas hacen suyo el lema de Tierra y Libertad, y cuando dentro del zapatismo intelectuales como Soto y Gama también se van corriendo cada vez más hacia el anarquismo, aunque es un anarquismo muy peculiar el de los intelectuales zapatistas, entonces ya se queda el lema de Tierra y Libertad, y así es como pasa la historia, ¿no? Después de que el zapatismo es derrotado y que se convierte en uno de los movimientos fundacionales del nuevo Estado mexicano, a su manera como lo reivindica el Estado que triunfa en la Revolución, pues ya se queda así como si ese hubiera sido el lema zapatista, y eso no le incomoda a los herederos de Zapata, porque sí creen que hay una conexión muy directa con esa demanda de los
campesinos comuneros rusos, ¿no? Y con los campesinos comuneros anarquistas españoles, ¿no? Y con los trabajadores anarquistas que buscan establecer una alianza estratégica con los campesinos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no les es incómodo, pero sí no surge del movimiento zapatista. Hablando de la vigencia de Zapata y de sus herederos, es notable y es fácilmente explicable cómo se ha adoptado la figura de Zapata en las izquierdas de algunas latitudes, dices tú de todo el mundo, pero en América Latina particularmente. Por ejemplo, se entiende que la figura de Zapata sea muy reivindicada en países como Colombia, que no tuvieron reparto agrario y que tienen esa agenda pendiente todavía. En México, sin embargo, sí que hubo reparto agrario, un reparto agrario de una gran magnitud, es decir, se cumplió esa parte de la agenda. ¿Cómo podemos pensar hoy las reivindicaciones zapatistas después de que ya se cumplió ese reparto agrario durante el siglo XX? Y también quiero preguntarte si hay en la política actual herederos de Emiliano Zapata. Muy interesantes tus dos preguntas, Gibran. Sobre la primera, yo creo que también parte de la vigencia del zapatismo es que quizá hayan sido los que tenían más claro que un proyecto de revolución es un proyecto integral. Es un proyecto que no se limita a la política, no es un cambio de gobierno, ni siquiera un cambio de régimen, es un cambio de sistema económico-social, es un cambio de propiedad, es un cambio de relación entre la sociedad civil y el poder político, en donde para los zapatistas la primacía lo tiene la sociedad civil, y desde ese punto de vista es el único movimiento revolucionario mexicano antimilitarista, que decían que el militarismo era una perversión y que había que acabar con el ejército permanente y que había que darle armas al pueblo cuando fuera necesario. Decían, si México no está en guerra, no necesitamos un ejército permanente. Y cuando estemos en guerra hay que armar al pueblo. Y lo que hay que hacer es defender las conquistas de la revolución, pero la sociedad civil tiene la capacidad de garantizarse su seguridad, su protección. Tiene que haber como una especie de milicias armadas de la población. Y son los que promueven modelos que van mucho más allá de la democracia representativa. Ellos son no solamente de los principales promotores y practicantes de la democracia participativa, sino también de la democracia directa. Ellos son los que promueven cosas que ahora nos parecen tan novedosas, como la revocación de mandato, como una ley para los servidores públicos que tienen que ser trabajadores y tienen que vivir con lo indispensable para una vida decorosa, pero sin ostentación y sin lujo. Son los más feministas de los revolucionarios mexicanos de esas décadas, los que promueven la igualdad de las condiciones femeninas con las masculinas, pero también son los que promueven la ley del plebiscito y referéndum para las leyes, porque decían las leyes son tan importantes que no se las podemos dejar a los políticos y a los legisladores. Las leyes tienen que ser sancionadas por un referéndum en donde la sociedad en su conjunto se manifieste a favor o en contra de las leyes que aprueba el Congreso, ¿no? Y tenían una promoción, un impulso de los gobiernos municipales y de las asambleas de la población, que yo creo que es una democracia directa ejemplar, ¿no? Yo creo que por eso es que el zapatismo ha pasado como un movimiento revolucionario pleno, porque para ellos la revolución era integral. Y me parece que también eso es importante porque, sobre todo después de 1994, con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que actualiza y reivindica sus raíces del zapatismo original, yo creo que le da una dimensión mayor, porque se vuelve no un movimiento reivindicador de los derechos de las comunidades rurales, sino también de las urbanas y también de todos los movimientos que están en contra del capitalismo y en contra de la destrucción de la ecología y en contra
del patriarcalismo. Y entonces el zapatismo se convierte como en un comodín que es reivindicado desde luego por organizaciones obreras y campesinas y también indígenas, pero también por movimientos populares, urbanos, por movimientos estudiantiles, por movimientos magisteriales y también por movimientos feministas y por los movimientos altermundistas, pero además incluso, y pues esto nos viene a la memoria por un escándalo que se hizo hace 2 años, también por el movimiento LGTB. Vamos a hacer un corte y regresamos para hablar de eso. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando de buena fe con Felipe Ávila sobre el zapatismo y su importancia en la Revolución Mexicana y la importancia que tiene hoy para los movimientos populares, campesinos, feministas, altermundistas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay muchas cosas que pensar después de lo que nos cuenta Felipe. Primero, la reivindicación de un pueblo armado y la conexión con el magonismo me hacen pensar que quizá la base sea la misma que en Estados Unidos, que es una reivindicación política para tener al pueblo armado. ¿Cómo, si no está armado, tendrá entonces soberanía o decisiones sobre lo que tiene el gobierno? Es decir, un fundamento de teoría política muy importante, prístino. Otra cosa que me viene a la cabeza es, hemos registrado en la historia oficial la reivindicación del reparto agrario como si hubiera sido la única y la principal. Pero es porque el régimen de la revolución fue lo que decidió incorporar. Claro. Y había un menú de opciones de reivindicación que han pasado a lo largo del siglo a formar parte de las demandas principales de la izquierda. Y estaba pensando también, aunque el movimiento por la Cuarta Transformación de la vida pública de México reivindica la Revolución Mexicana, usualmente se toma a Madero. Tomar a Zapata sería un asunto mucho más radical y ciertamente no es algo que veamos que sucede en este gobierno, que abre pues una serie de reivindicaciones que quizá todavía no se pueden asimilar por el Estado. Estaba pensando en lo del movimiento feminista y aquí quiero conectarlo con el libro que publicaste sobre las compañeras de Zapata. Cerramos el bloque anterior mencionando que incluso el movimiento LGBT+ reivindica a Zapata. Y seguramente lo dices porque hubo una polémica. ¿Fue el año pasado o antepasado? El pasado fue. El año antes pasado. de la pandemia, sí. Por una pintura de un Zapata feminizado, desnudo, que levantó ámpula y debate incluso sobre las prácticas sexuales de Zapata. ¿Tuvo eso algo que ver con que tú decidías escribir un libro sobre las compañeras de Zapata? ¿Quisiste reivindicar la virilidad de Zapata? Mira, no tanto así, Gibran. Desde luego, cuando se dio esa polémica, pues sí, consideré que era necesario hacer un libro como este que estamos comentando. En primer lugar, porque me tocó estar un poco en esa discusión con la familia de Zapata. Yo pertenezco a la Secretaría de Cultura, Bellas Artes es de la Secretaría de Cultura, y cuando aparece la pintura esta, pues sí se arma un escándalo y había organizaciones campesinas que querían tomar Bellas Artes y quemar la pintura. Y bueno, se dio una gran polémica nacional. Finalmente se llegó a un acuerdo con los familiares directos de Zapata que no estaban de acuerdo con que se presentara esa imagen de Emiliano Zapata. Se quedó en donde estaba la pintura, pero con una placa
en donde la familia de Zapata manifestaba que no estaba para nada de acuerdo con ese contenido y que era falso, ¿no? Yo, como historiador del zapatismo, que tengo muchos años trabajando las fuentes documentales, varias veces me han entrevistado y siempre les he dicho que nunca he encontrado el menor indicio de la homosexualidad de Emiliano Zapata. Ninguna. Y que al contrario, lo que yo siempre he visto es a un macho alfa, a un hombre muy mujeriego, muy varonil, que tenía mucha suerte con las mujeres, que tuvo reconocidas a 10 de ellas con las que vivió en algún momento de su vida y con las que procreó 15 hijos. Entonces, ¿dónde está la homosexualidad de Zapata? Yo jamás la he visto en ningún lado. ¿De dónde viene eso? Viene de una novela que escribió Palau, en donde cita una carta de una hija de Antonio de la Torre y Mier, un hacendado porfirista que era además yerno de Porfirio Díaz, que se había casado con su hija y que era homosexual, que es uno de los famosos 41, ¿no? Y jamás se ha demostrado la autenticidad de esa carta, que es muy posterior, en donde deja entrever que Zapata, que había sido un tiempo caballerango de su papá, había tenido un affair amoroso con su papá, ¿no? Y hasta ahí. Palau lo recrea, lo amplifica, después la película de Zapata en donde aparece Alejandro Fernández como Emiliano Zapata, se hace eco de eso, y a partir de ahí toma vuelo esa leyenda, esa visión que, reitero, no tiene ninguna fundamentación histórica. Ahora, lo que también he encontrado es que en el zapatismo sí hubo homosexuales y algunos que tuvieron un alto rango, como Manuel Palafox, que fue quizá en 14 y 15 el segundo más importante en el cuartel general zapatista y que era abiertamente homosexual, y sin embargo nunca hubo homofobia contra él. Hay un caso del que hablas en el libro de Amelio Robles. ¿Nos puedes platicar al público? Sí, claro. Amelio Robles era una mujer que se incorporó al zapatismo, pero que tenía una identidad masculina, que estaba en un cuerpo femenino. Pero ella se identificaba como mujer, participa en la revolución. Como hombre. Como hombre. Se viste de hombre, se corta el pelo, usa cachucha, se hace de manejo de fuerza, llega a ser coronela, y sin embargo a Amelia le gustaba fotografiarse con sus parejas femeninas, tenía compañeras que eran mujeres, como si él fuera el hombre, el varón, y después lucha porque lo reconozcan dentro del ejército mexicano como hombre. Y hay un expediente en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional del coronel Amelio Robles. Yo es el primer caso que conozco de alguien trans que lucha porque se le reconozca en esa identidad sexual que tiene y que tiene éxito. Entonces es el primer ejemplo histórico, y además en la Revolución Mexicana, de un transexual. Y eso sí es espectacular, porque en eso sí el zapatismo es muy pionero. Además de la equidad de género y de la tolerancia y el respeto hacia los homosexuales, está este caso de un transgénero muy reconocido que se convirtió en emblema para los movimientos LGTB más Q, ¿no? Y por eso es que me parece que es muy importante que el movimiento LGTB reivindique a Zapata a su modo. Yo creo que eso está bien y no es nada criticable. Al contrario, qué bueno que sirva de bandera para eso y para muchas otras cosas más. Yo lo único que digo y que demuestro, creo, con contundencia en este libro es que Zapata no era homosexual. Y este libro pues es como una visión íntima de Zapata desde ese lado muy personal y sobre todo contado a través de los ojos y de las palabras de algunas de estas 10 mujeres que
tuvieron una vida sentimental muy cercana con él. ¿Cómo seleccionaste a las 3 mujeres que hablan en el libro? O esas 3 miradas. Porque son los testimonios que sobrevivieron. Porque están sus entrevistas en el archivo de historia oral que hizo el INE en los 70s del año pasado. La más importante, Goyita Zúñiga, la mujer con la que Zapata pasó su última noche antes de que lo asesinaran en Chinameca. Hay 2 horas de grabación que tú los puedes escuchar y se te salen las lágrimas porque cuenta las cosas como si las estuviera viviendo otra vez. Es de una emotividad sorprendente. Y hay otras entrevistas también de una sobrina, de un cuñado y de muchas otras mujeres zapatistas que fueron entrevistadas por investigadores del INE en los 70s. Y están los testimonios que se encuentran en los archivos zapatistas también. A mí me hubiera gustado encontrar más testimonios y creo que hay más porque fíjate que el libro salió hace unos meses, pero ha tenido una buena aceptación y me han estado llegando mensajes de familiares de Zapata que están en Morelos, que me dicen que tienen fotografías y que tienen historias de su familia y que les gustaría que yo los entrevistara y que se pudiera enriquecer este libro y eso a mí me parece maravilloso. Ya le salieron más señoras a Zapata. Seguramente. Estas 10 fueron las que reclamaron herencia. Ok. Y que fueron reconocidas porque Genovevo de la O, uno de los generales zapatistas más importantes, después fue comandante militar de esa zona y él les extendió una credencial a estas mujeres donde él daba fe de que habían sido compañeras de Zapata, que habían procreado hijos y que tenían derecho a una pensión por el Estado mexicano y por el Estado de Morelos. Y está su firma y está su fotografía. Y están también algunos de los niños sobrevivientes. Esas tú las puedes ver. Y yo pongo en el libro algunas fotografías de estas mujeres con la autentificación de Genovevo de la O. ¿Cuál es tu pasaje favorito de este Zapata íntimo que escribiste? La última noche, esas horas que pasó antes de que lo mataran, que llega a reunirse con Goyita Zúñiga, estando ya de acuerdo con Guajardo de ir a Chinameca al otro día a recoger el arsenal de armas y de parque que le había ofrecido. Y la forma en que Goyita cuenta las últimas horas de Zapata es realmente espectacular. Cuenta cómo platican, cómo llega un mensajero de Guajardo diciéndole que lo vaya a ver a una iglesia que está cerca, como Zapata va, Goyita a escondidas lo sigue, se da cuenta de la última conversación que tiene con Guajardo antes de que lo maten, regresa para que Zapata no se dé cuenta de que lo siguió y le dice que tiene un presentimiento funesto, que no vaya, que lo van a matar, y se están horas platicando. Zapata le entrega todo su patrimonio, que eran unas monedas de oro que llevaba en un paliacate, le dice que lo vaya a esperar en el cerro donde siempre se veían, que él va a regresar al siguiente día y que ya no quiere seguir en la lucha, que la revolución ya se perdió y que ya no quiere que sigan matando a su gente y que quiere irse a la vida privada con ella, a disfrutar de libertad y de tranquilidad. Y pues nunca llega y Zapata es asesinado, Goyita se queda días enteros en el cerro esperándolo, se niega a admitir que lo mataron, pero es muy conmovedor, sobre todo cuando Zapata le dice, tráeme a mi hijita, una niña de 7 años que tenían entre los dos, la lleva dormida, Zapata se la pone sobre sus piernas y la empieza a acariciar y sus 2 hermanas de Zapata que están ahí mismo en esa habitación les comienza a decir, mira qué bonita es mi niña, qué bonita, qué linda está, y la empieza a acariciar. La descripción que hace Goyita es conmovedora. Esa es la parte que más me gusta del libro. De alguna manera los dos sabían que iba a su muerte. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Uh-huh. Muy bien, vamos a ir a un corte y seguiremos conversando sobre Zapata, su intimidad y la actualidad de su ideario político.
Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Felipe Ávila sobre Zapata, sobre las compañeras de Zapata y sobre la vigencia del ideario político. Hemos hecho de buena fe estos años el ejercicio de pensar el proceso actual visto desde la Revolución Mexicana. Ya lo hicimos con Madero y creo que hemos pasado la aduana que muchos nos temíamos con el maderismo, de la conspiración de los poderes fácticos, de la traición al interior del grupo gobernante. Creo que tenemos un gobierno consolidado, con una popularidad, con una aceptación a toda prueba, con gobernabilidad a pesar de la crisis, y que eso es ya una superación de algunos de los riesgos que planteábamos hace un año. Hay ahora que mirar hacia el futuro y de repente parece que el actual proceso ya agotó su lógica maderista, ¿no? Que era pues de respeto a la democracia y que el presidente interpretaba muy a su manera como volver graves los delitos electorales y algunas otras cosas, otros cambios normativos que se han hecho para salvaguardar esa democracia procedimental que hemos conseguido. Discutimos ahora la democracia directa con los instrumentos como las consultas o la revocación de mandato. ¿Qué horizonte hacia el futuro para esto que se da en llamar Cuarta Transformación nos puede ofrecer Zapata? Sobre todo después de algunos comentarios que ha hecho el presidente, como la utilización de los derechos que se ha hecho desde el neoliberalismo y de movimientos como el feminista y otros con los que identificas a Zapata. Es decir, mucho antes del advenimiento del neoliberalismo y de la utilización que se hizo de esos movimientos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Gibran. Yo creo que la etapa maderista está más que garantizada. No deberíamos tener ningún temor. Creo que sí, el gobierno se ha consolidado. Creo que la democracia, si bien todavía no está plenamente firme, no avisoro yo ningún riesgo grande en el futuro próximo. Yo creo que lo que hace falta es la agenda social, la agenda de transformación de las estructuras económicas y sociales. Hay graves carencias. Hay todavía una enorme desigualdad. Los efectos de las políticas neoliberales han sido devastadores. Los campesinos y los indígenas no son dueños de su tierra. Sobreviven en condiciones muy difíciles. Creo que hay que ir más allá del asistencialismo, que si bien es necesario, yo creo que es un punto de arranque, pero que tiene que haber políticas públicas que promuevan el empleo, que promuevan la ocupación de la tierra, la productividad, el acceso a los mercados, la tecnología, el agua, la conservación del ambiente, en donde las comunidades tienen que ser actores, no tienen que ser agentes pasivos, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que el zapatismo es un gran ejemplo de la importancia que tiene la organización de la sociedad independiente del Estado, con sus propias formas organizativas, con sus mecanismos de gestión, con sus mecanismos de control, con sus mecanismos de discusión, con sus mecanismos de representatividad y con sus mecanismos de hacer valer su voz. Yo creo que en eso sí es fundamental la organización, pero
la independencia de la sociedad que vaya acompañando este proceso. Yo creo que tiene que estar en sintonía con las iniciativas del gobierno de política pública. Yo creo que ahí nos hace falta mucho todavía. Y también yo creo que hace falta una mayor profundidad en las propuestas legislativas y de política pública, porque cuando uno revisa el arsenal de leyes zapatistas se queda sorprendido de que había, desde luego, ley agraria, ley laboral, pero también ley educativa, había ley sobre los municipios, había ley sobre el ejército, había ley sobre los jurados populares, había ley sobre el funcionamiento del gobierno. Y yo creo que es muy importante rescatar la relación que el zapatismo veía que tenía que existir entre el Estado, el gobierno, las políticas públicas, los programas con la sociedad civil. ¿Quién llevaba la batuta? La sociedad civil. La sociedad era la que proponía y el gobierno ejecutaba. Yo creo que en eso todavía tenemos muchísimo que aprender del movimiento zapatista. Y quizá hemos caminado hacia atrás porque ha habido un proceso de desorganización. Al generar el gobierno una interacción directa, por ejemplo, con los beneficiarios de programas sociales, ya no con organizaciones, porque se presumía la intermediación corrupta que sí había en muchos casos, como en Antorcha Campesina, por ejemplo, pero que golpea también organizaciones populares que podían estar más o menos corrompidas también, pero que significaban una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, pienso en esta reflexión que hacía Adolfo Gili en 2006 del programa López Obradorista como el advenimiento de un neoliberalismo social. ¿Qué opinas de esa denominación de Gili? Mira, yo respeto mucho a Gili, es queridísimo maestro mío, quizá el maestro que más ha influido en mí. No estaría de acuerdo con el primer término. Yo creo que si algo distingue a este proyecto de transformación es su profundo contenido antineoliberal. Yo creo que no se puede afirmar desde ningún punto de vista que la política pública, que la asignación de recursos, que los programas que ha puesto en marcha este gobierno tengan ningún cariz de neoliberalismo. Yo creo que al contrario. Me parece que quizá lo que sí debería hacerse es como una evaluación de cómo llevar a la práctica esos programas y esas políticas públicas en donde las organizaciones tuvieran un papel más activo, más preponderante, más hegemónico. Que no solamente fueran acompañantes o receptores, sino que fueran promotores y que fueran decisores, ¿no? Y que el gobierno acompañara ese esfuerzo que surgiera de la sociedad organizada y no que el Estado siguiera llevando la batuta, ¿no? Ahora, yo creo que la gravedad de los problemas creados por las políticas neoliberales eran de tal magnitud, pues que sí había que hacer una intervención urgente. Para garantizar la supervivencia. Sí, porque si no íbamos a un estallido social. De no haber habido este cambio de gobierno, estaríamos al borde de una revolución social, sin duda, me parece. No había manera de que siguieran aguantando eso. Y había que hacer una cirugía mayor. Esa cirugía mayor quizá sí no tuvo el tiempo de planearse y ejecutarse mejor. Y a lo mejor sí, quizá pagaron justos por pecadores y había algunas cosas que podían haberse salvado. Yo creo que hay organizaciones de la sociedad civil que son muy responsables, muy respetables, pero yo creo que había que tomar una decisión drástica, sin duda, y así se hizo. Cerremos con Zapata. Algunos en el público pueden quedarse con la impresión
de que celebras a las compañeras de Zapata en tanto compañeras privadas, compañeras de la casa, etcétera, etcétera. Y te dirán, eso no es muy feminista de tu parte. Pero eso no es lo que haces en el libro. Cuéntanos cómo influyeron las compañeras en la vida pública y en la política de Zapata. El zapatismo yo creo que fue el movimiento que le dio más cabida y más peso a las mujeres. Desde luego la Revolución Mexicana no se pudo haber hecho sin las mujeres y eso es algo que hay que reconocer, valorar y ensalzar. No hubiera sido posible nada sin la participación de las mujeres, que están como anónimas, como ocultas, como entes pasivos, ¿no? Eso no fue así, pero en el zapatismo menos. El zapatismo sí le dio mucho peso a la participación de las mujeres, lo promovió. Es donde más mujeres mandan tropa y tienen grados dentro del ejército zapatista. Es donde hay una conscientemente impulsada desde el cuartel general política de tratar de equilibrar la desigualdad de género. Es donde hay más manifiestos, más proclamas, más escritos a favor de la liberación femenina. Y en el libro lo que yo hago es retratar solamente a las mujeres que estuvieron cerca de Zapata. Quizá le hace falta decir las compañeras sentimentales de Zapata, porque muchos podrían pensar que son las mujeres zapatistas, pero no son las mujeres zapatistas. Me gustaría en algún momento hacer un libro así, con ese contenido, porque creo que es muy importante. Pero aquí son las mujeres que estuvieron cerca y que formaron parte de la vida de Zapata. Solo a eso se restringe mi rescate. Y de todas maneras me parece que es muy importante porque nos pintan un Zapata que no conocíamos, que incluso yo tengo que admitir que este Zapata que encontré en este libro es un Zapata distinto al que yo conocía desde antes. ¿En qué es distinto? En que es compañero, es padre, es hermano, es hijo, es jefe, humano, con ternura. Sí, muy cariñoso, muy comprometido, muy responsable. Aparece mucha de su vida privada, de su vida cotidiana, de qué comía, qué bebía, en qué se divertía, con quiénes se emborrachaba, su religiosidad, que también es algo que prácticamente se omite. Era muy católico y eso no se sabe. Y además era ahijado de Madero, que eso tampoco lo sabía. Madero fue su padrino de bodas junto con Sara Pérez. Por eso fue tan dolorosa la ruptura con Madero, porque no nada más era una ruptura política ni una ruptura con su jefe militar. Era una ruptura entre padrino y ahijado, muy profunda. Por eso la virulencia del plan de Ayala contra Madero. Muchas gracias, Felipe, se nos acabó el tiempo. Gracias a ti, Gibran, como siempre. Y muchas gracias a usted por haber estado aquí con nosotros en De Buena Fe. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero quédese aquí que todavía falta La Mala Fe con Estefania Veloz. La Revolución Mexicana no solo significó el derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz, sino que ese apenas fue uno de los motivos de la lucha que buscó cambiar las estructuras sociales, políticas y económicas de la época por medio de las armas. Con el porfiriato se creó una organización social que profundizó las desigualdades entre la población, dando pie a la acumulación de riqueza de una élite reducida, mientras las condiciones de vida del grueso de la sociedad causaban episodios de hambre, epidemias, altas tasas de mortalidad infantil, violencia, entre otras problemáticas. A pesar de esto, el día de hoy existen apologistas del régimen porfirista que ondean por alto el progreso industrial de aquel momento. Con mala fe ponderan la construcción de infraestructura ferroviaria, el auge de la extracción minera o el desarrollo de la industria textil sobre la extrema precariedad laboral y la explotación de los recursos nacionales por parte de la inversión extranjera. Soslayan la represión violenta con la que se combatieron huelgas de trabajadores mineros, entre otros asuntos que desvelan la realidad de la dictadura.
Tal vez el encanto que encuentran los apologistas en el porfiriato lo relacionan con el régimen neoliberal que se niega a caer del todo, pues las similitudes no son pocas, al menos en cuanto al orden social de desigualdad, marginación, pobreza y exclusión. Esto ya lo señaló el presidente López Obrador en su libro Neoporfirismo, Hoy como ayer, en el que se destaca que el crecimiento económico conseguido por la industrialización durante la dictadura de Díaz nunca estuvo ligado al mejoramiento del bienestar social, sino a la consolidación de un orden de privilegios para unos cuantos, situación que se asemeja a lo que se ha vivido en el país en las últimas décadas. Los nostálgicos del porfiriato son quienes ahora se oponen a proceso de transformación de las estructuras y los mecanismos institucionales que han facilitado la captura de sectores estratégicos para el desarrollo nacional y recursos públicos en beneficio de actores privados. En el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, cabe recordar que vivimos un presente de cambio político y social cuyas principales metas son la revitalización de la democracia y la construcción de paz y bienestar. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.